Nuestro texto dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No voy a compartir en detalle este precioso pasaje, ¿ok? Nos vamos a saltear, vamos a obviar algunas cosas preciosas de este pasaje, glorioso texto, ¿ok? Solamente quiero apuntar a un par de cosas en esta tarde. Mi argumento en este sermón es que la membresía de la iglesia tiene buenos y sólidos sustentos bíblicos. En otras palabras, en la Biblia hay suficientes razones para justificar la membresía de la iglesia. Razones para sustentar el hecho de que el creyente debe hacerse miembro de una iglesia. Y he orado por ti, mi hermano. He orado por ti esta semana. Que Dios use su palabra. Que Dios use su palabra y nos dé corazones serios, reverentes. Eso es lo que estoy tratando de comunicar hoy día. El sermón va a tratar de responder por qué es importante ser miembro o hacerse miembro de la iglesia. Primero quiero hacer una observación acerca de la palabra sed edificados, porque la traducción ESV, English Standard Version, y la traducción NIV, Nueva Versión Internacional, recogen mejor esta idea de ser edificados. En realidad lo dice siendo edificados. El texto original usa una palabra que es larga. En el original, la expresión sed edificados es un verbo pasivo, indicativo, presente. O sea, en otras palabras, es un verbo que está en voz pasiva, en modo indicativo, en tiempo presente. Quiero explicar algo breve antes de continuar con eso. Está en pasivo esto de ser edificados porque es una acción que alguien más hace. Es decir, Dios. Está en indicativo, no en imperativo. Es decir, no es una orden, no nos manda a hacer algo. Pedro está indicando algo, está describiendo algo, está afirmando algo. Y está en tiempo presente porque es una acción continua. Eso es un verbo pasivo porque no hacemos eso, alguien más lo hace, en este caso Dios. Está en indicativo porque está describiendo algo que Dios hace, y está en tiempo presente porque es una acción continua. Lo que esto quiere decir es que el Señor edifica su iglesia y lo hace continuamente. Ok, Mateo 16, 18 dice, Jesús, ¿se acuerda? Jesús conversando con sus discípulos, dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Se acuerda? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este pasaje que acabamos de leer, quiero que veamos tres cosas para las que Dios nos edifica y una forma como Dios nos edifica. Tres cosas, va a ser breve, tres cosas para las que el Señor nos edifica y una manera como Dios nos edifica. Y al final hacemos unas palabras de aplicación y después pasamos a presentar a los nuevos miembros de la iglesia y después celebramos el bautismo. ¿Le parece? Muy bien. Tres propósitos, y son asociados estos tres propósitos. Número 1, el Señor nos edifica para la adoración. Y eso se corresponde al hecho de que en este pasaje
en el versículo 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. La referencia es el templo. Dios nos edifica para hacernos gente espiritual que le adora. La razón de existir del templo era para que el pueblo se encontrara con Dios, para tener comunión con Él y le adorara. El tabernáculo primero y luego el templo era una edificación que servía como un lugar de encuentro con Dios. En ese encuentro el pueblo ofrecía sacrificios por el pecado y le adoraba. Dios, lo primero, nos edifica como una casa espiritual, como un templo para la adoración. Dios nos está haciendo hoy día gente que le rinde adoración. Eso es uno. Dos, el Señor nos edifica para el servicio. Yo tomo eso del mismo versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados, o como dice la otra traducción, están siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El sacerdote era puesto por Dios para servir en el templo. El Señor nos edifica como sacerdotes que sirven. Dios nos edifica para el servicio. Podemos decir que el cristiano es edificado para que sea un servidor de su iglesia. Dios no concibe un creyente que no está comprometido con el servicio. Así como un sacerdote estaba puesto por Dios para el servicio, el cristiano está puesto por Dios para servir. Jesús es Señor. Decimos amén a eso, ¿verdad? Y eso implica que tiene siervos y el resultado es que esos siervos sirven. Así como es extraño imaginar en ese tiempo a un sacerdote que no sirva, no se puede concebir un cristiano sin servicio. Número 3, el Señor nos edifica para una vida de sacrificios. Eso se corresponde a lo que dice en el versículo 5 también. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual, un templo de adoración, sacerdocio, porque servimos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis aquí, un glorioso paréntesis. Tus sacrificios y tu esfuerzo, Dios lo acepta solo por lo que Cristo ha hecho. Todos nuestros sacrificios y nuestra obediencia está manchada por nuestro pecado. Pero Cristo purifica nuestros sacrificios y los presenta delante de Dios como si fuesen buenos. Por eso dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si tú no estarías en Jesucristo, Dios no acepta tu obediencia. Son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Es cierto que ya no tenemos que ofrecer a Dios vacas, ¿no? Ya no tenemos que ofrecer vacas, ni chivos, ni ovejas. Ahora la adoración es de carácter espiritual. Lo que ofrecemos ahora son sacrificios espirituales. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a la samaritana? Que el Padre busca adoradores que le adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Lo que el Señor le enseña es que ahora nuestra adoración es espiritual en el sentido de que no tenemos que llevar animales a un lugar específico, sino que ahora la adoración se puede hacer y se debe hacer en todo lugar y es una adoración en dependencia del Espíritu. Sin embargo, no deja de ser una vida de entrega y sacrificios. Sacrificios espirituales. Jesús dijo, el que quiere amar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí
la hallará. Él dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Hoy nuestra vida entera es un sacrificio. El Señor nos edifica para que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales. Yo quiero resumir las tres cosas. El Señor nos edifica para la adoración, eso se corresponde a somos edificados como casa espiritual. El Señor nos edifica para el servicio, sacerdocio santo, y el Señor nos edifica para una vida de sacrificios o para ofrecer sacrificios espirituales. El creyente es llamado a una vida de adoración, a una vida de servicio y a una vida de entrega completa, como su Señor quien se entregó. El creyente es un templo donde se adora a Dios. Es un sacerdote que sirve al Señor y es un sacrificio vivo. Son las tres, de acuerdo a este pasaje, los tres propósitos por el cual el Señor nos edifica: para la adoración, para el servicio y para una vida de sacrificios. ¿Cómo lo hace el Señor? Y la respuesta es, basado en este pasaje, el Señor nos edifica juntos. Aquí se llama a Cristo la piedra viva, y a nosotros, ¿cómo se nos llama? ¿No leyó? ¿Cómo se nos llama a nosotros? Cristo es piedra viva y nosotros piedras vivas, se nos dice, llama aquí. No pierda de vista la analogía de Pedro. Piedras vivas que son puestas una sobre la otra y una junto a la otra, es la forma como Dios va edificando su iglesia. ¿Podemos decir eso? Entonces, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Somos individualmente el templo del Espíritu Santo, eso es 1 Corintios 6, y somos colectivamente el templo de Dios, 2 Corintios 6. Dios dice que nosotros somos su templo, nosotros, no esta estructura, nosotros somos su templo. ¿Ok? ¿Cuántos dicen que eso es cierto? Levante su mano. Más nos vale, ¿no? El Señor nos edifica juntos como el constructor que toma el material, toma las piedras y las une, ¿no? Las coloca juntas para así edificar la estructura. Yo puedo decir a partir de este pasaje, Dios no edifica a los creyentes sin la iglesia. La iglesia es el instrumento de nuestra edificación y la iglesia es el contexto de nuestra edificación. Dios nos edifica con la iglesia, en la iglesia. Piedras vivas, un templo. Esto nos debería recordar las palabras de Pablo respecto a la iglesia. Aunque Pablo usa una analogía diferente, la más usada por Pablo es el cuerpo. Lo que Pablo dice es que Cristo es la cabeza y nosotros los creyentes, los miembros que juntos formamos el cuerpo. Somos miembros cada uno del cuerpo de Cristo.
Esto establece que Dios no concibe al cristiano separado de la iglesia, como tampoco un doctor no concibe una mano separada del brazo, ni un brazo separado del cuerpo. Imagínese, llega el doctor, usted, doctor, me duele la cabeza, pero dejé la cabeza en mi casa. Es loco eso, ¿no? Así nos deberíamos reír cuando dice un cristiano, yo no tengo iglesia, yo no soy parte de una iglesia. Nos deberíamos reír con risa burlona. En la sabiduría de Dios, mis hermanos, pensar en un creyente que no es parte activa de una congregación es tan anormal como pensar en un pie caminando sin el cuerpo. Vamos a volver al lenguaje de Pedro. Somos piedras vivas que son tomadas por el arquitecto, por el constructor, y nos está ubicando juntas. Nos está colocando una al lado de la otra para hacer su templo. Necesitamos del templo y el templo necesita de nosotros. Necesitamos de esa estructura, así como la estructura necesita de nosotros. En la mente de Dios, somos piedras que Él usa para ponernos junto a otras para edificarnos. Y fuera de esa dinámica no puede ser edificado. Sin ese juntar, sin ese unir, no puede haber edificación. Por eso una congregación necesita del creyente y el creyente necesita de la congregación. Así como un cristiano necesita de su iglesia, la iglesia también necesita de ese cristiano. ¿Cómo nos edifica el Señor? Nos edifica juntos como el arquitecto constructor que va tomando las piedras y las va juntando, las va uniendo. Edificados, de acuerdo a este texto, sobre esa piedra escogida y preciosa que es Jesucristo. Él es la piedra angular. Es el lenguaje de Isaías que el apóstol Pedro está usando. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto de, ok, el Señor nos edifica y nos edifica juntos? Porque es cierto que Dios nos edifica por medio de la enseñanza, por ejemplo, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la observancia de los sacramentos o las ordenanzas, en este caso el bautismo y la Santa Cena. Es cierto que el Señor nos edifica y santifica por medio de la aflicción. También su palabra, los sacramentos, la aflicción son instrumentos, pero no debemos ignorar que la iglesia también es el instrumento de santificación del creyente. Los cristianos somos los instrumentos que Dios usa para edificar a otros cristianos. Por eso es que hay un recurrente llamado en la Biblia de amarnos como de perdonarnos, de soportarnos, de animarnos. Mafalda decía, ya que no podemos amarnos los unos a los otros, vamos a amarnos los otros a los unos. Hay un recurrente llamado a enseñarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. Entonces, volviendo a la pregunta que planteamos, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Ok? Cristo es la piedra viva, la piedra angular, nosotros las demás piedras
vivas, a quienes Dios va juntando, uniendo, una al lado de la otra. A veces chocamos con las otras piedras, ¿verdad? Y a veces, ¿no? Y a veces es más suave, otras piedras son medias ásperas, pero piedras. Dios, en la práctica, nos edifica por medio de la exhortación de otros hermanos. Si alguna vez, mi hermano, mi hermana, alguien de esta iglesia te ha exhortado o te ha, como quieras llamarle, jalado las orejas, da gracias a Dios por eso. Da gracias a Dios por eso. Dios nos edifica por medio de otros hermanos quienes en amor nos animan, nos acompañan, nos consuelan y también nos confrontan cuando es necesario. De otra manera, Dios nos edifica a través del servicio sacrificial y el cuidado amoroso de los hermanos. Creyentes quienes, comprometidos con nuestro bienestar espiritual, nos ayudan en nuestro caminar con Cristo. Así Dios nos edifica. Pero eso también es recíproco. Eso también es recíproco. Obra de la otra manera. Dios edifica a mis hermanos por medio de mis exhortaciones, por medio del ánimo que les ofrezco. Dios edifica a los demás creyentes mientras los acompaño, mientras les sirvo de consuelo en su aflicción y al confrontarlos cuando es necesario. Dios edifica a nuestros hermanos a través de nuestro servicio sacrificial y el cuidado amoroso que ofrecemos para su bienestar. Y si usamos la analogía de Pedro, concluimos, mi hermano, que si estás ausente, si faltas, si no tomas en serio tu responsabilidad, mi hermano, si menosprecias tu utilidad y nos privas de tu servicio y tus dones, entonces nos quedamos con una piedra menos. Y una piedra menos dificulta la edificación de este edificio. Una piedra menos dificulta la edificación de este edificio. Una piedra menos afecta la estructura completa, por no decir también que la hace ver fea. Yo creo que eso es una conclusión legítima de este pasaje. El creyente, para resumir, es llamado a una vida de adoración, a una vida de servicio, de sacrificio, entrega completa a su Señor. El creyente es un templo que adora a Dios, es un sacerdote que sirve y es un sacrificio a Dios. Y todo esto el creyente lo hace y lo debe hacer en compañía de sus hermanos, en unión con la iglesia, en interacción con otros creyentes, y de esa manera el Señor edifica su iglesia. Amén. Ok. Aquí viene la aplicación. ¿Cómo esto que dice Pedro sirve como un sustento para la importancia de hacerse miembro? ¿Cómo esto que dice Pedro aquí sirve como sustento para la importancia de hacerse miembro de la iglesia? Y cuando digo hacerse miembro, es hacer un compromiso formal que incluye firmar un papel. Yo quiero decir dos cosas de este pasaje. Número uno,
Dígame si usted coincide con lo que yo voy a decir aquí. La Biblia presenta al creyente como alguien que tiene múltiples responsabilidades con la iglesia. ¿Coincide usted con esa declaración? Amar, servir, edificar a los hermanos, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Ok. Pero la Biblia también presenta al creyente como alguien que tiene una gran necesidad de la iglesia. ¿Podemos decir eso? ¿Necesidad de qué? De protección, de cuidado, de ánimo, de corrección, de un contexto para rendir cuentas. O podemos decir que de acuerdo a la Biblia, el creyente es alguien que tiene responsabilidades con su iglesia y necesidad de su iglesia. ¿Estamos ahí todos? Ok. Las responsabilidades que el creyente tiene para con su iglesia y las necesidades que tiene de su iglesia hacen necesario una clase de compromiso para que esas responsabilidades se cumplan y para que esas necesidades se suplan. Se necesita una clase de relación o compromiso para que esa responsabilidad y para que esa necesidad encuentren expresión. Y mi argumento sería que la membresía de la iglesia provee el contexto para esa clase de compromiso. La membresía de la iglesia es la manera más natural como ese compromiso se lleva a cabo. Hacerse miembro de la iglesia es la forma lógica para que esas responsabilidades encuentren expresión y para que esa necesidad sea suplida. Eso es uno. Dos, la Biblia presenta al creyente como una piedra viva que es parte del templo. ¿Coincidimos con eso? Es coincidir con Pedro eso, porque eso lo acabamos de leer. Dios dice que la iglesia es un templo, un edificio. También podemos decir, Dios dice que la iglesia es un cuerpo. Y cuando Dios dice algo, eso es más cierto que cualquier cosa. Todo lo que Dios dice es cierto, es verdadero y no cambia. Es inmutable. Cuando Dios dice, por ejemplo, que yo soy su hijo, esa declaración es una realidad que no puede ser cuestionada y no puede ser cambiada. Él dice, soy su hijo. Aunque un día me levante y me sienta huérfano, soy su hijo. Y yo debo confiar en eso, vivir como si eso fuese cierto y obedecer a Dios como si eso fuese cierto. Porque es cierto. Bueno, en este caso, Él dice que la iglesia es un templo, un edificio en edificación. Y en esa metáfora, nosotros somos las piedras que Él usa para construirla. Somos el material de edificación. ¿Estamos ahí? Esto sugiere que lo que somos y lo que hacemos en, con y por la iglesia debe reflejar esa realidad. Lo que hacemos en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia debe estar en armonía con esa realidad. Por lo tanto, nuestras relaciones dentro de la iglesia deben evocar el hecho de que somos piedras del templo. Nuestras relaciones. Nuestro servicio a la iglesia debe reflejar esa verdad. Es más, nuestra actitud hacia la iglesia
debe estar en armonía con esa realidad. Nuestro compañerismo con los hermanos debe estar en armonía con esa realidad. Tú eres una piedra viva y Dios te está haciendo parte del templo. Puedes decir que tus relaciones, tu servicio, tu actitud y tu compañerismo con los hermanos de la iglesia están alineados a eso que es una realidad. No me respondas, es una pregunta que usted debe responder individualmente. Lo más natural para un creyente que reconoce que es una piedra viva en el edificio y que reconoce que es un miembro del cuerpo es formalizar esa relación. En verdad, hacerse miembro de su iglesia debería ser el resultado natural de alguien quien abraza la sabiduría y el diseño de Dios para la iglesia. Ahora, quizá tú, mi hermano, mi hermana, ahora mismo en tu mente estás diciendo unas cuantas cosas. Quiero responder a esa tácita pregunta que estás haciendo. Tú dirás, no necesito hacer un compromiso formal con ninguna iglesia para servir. Es decir, yo puedo servir en la iglesia y estar comprometido con la iglesia sin hacerme parte de la membresía de la iglesia. A lo que digo, yes, es cierto. Tú no necesitas hacerte miembro formal de una iglesia para servir en esa iglesia. Pero yo diría que lo más consecuente para un creyente que está comprometido con su iglesia y que sirve en su iglesia, lo más consecuente no sería formalizar esa relación. Si lo más importante es tu compromiso con Dios y lo más importante es tu compromiso con la iglesia de servirla, y si ambas cosas las estás haciendo y ambas cosas tienen lugar, te hago la pregunta, ¿cuál es el problema con hacerse miembro? Lo más consecuente para un cristiano que ya es parte de la iglesia y que de una manera práctica ya está comprometida con su iglesia es que se haga miembro o que firme el papel. Yo estaba pensando, yo tengo 3 hijos varones. Digamos que un día uno de ellos venga y me diga, Daddy, he decidido unir mi vida con fulanita de tal. Qué bueno, hijo mío. La amo. Y quiero unir mi vida con ella. Quiero que me dé hijos. Y quiero estar con ella hasta el último día. Y yo digo, yes. Es cristiana, tiene un buen testimonio, ama a Jesucristo. Sirve al Señor, camina en santidad, es una muchacha piadosa. Quiero unir mi vida a Él, Daddy. Y le digo, yes, ¿cuándo es la boda? Y su rostro cambie y me diga, ¿cuál boda? ¿Cómo que cuál boda? Para hacer todo eso, tú dices que te quieres quedar con ella hasta el final y que tenga hijos y quieres unirte exclusivamente con ella y permanentemente con ella. Usted firme el papel. Y si se pone callito, le doy un trompón. Que firme el papel, ¿no?
anillo y firme el papel y nos vamos para Punta Cana. No papel, no muchacha. Usted me entendió, ¿verdad? Yo no estoy hablando del papel de mi hijo con quien será su futura esposa. Estoy hablando de usted, mi hermano, mi hermana, que dice, yo amo la iglesia. Y yo soy una piedra viva en la iglesia. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, firme el papel. Para resumir, primero, si nuestras relaciones, nuestro servicio, la actitud hacia la iglesia y compañerismo deben reflejar la realidad de que la iglesia es un templo y que soy parte de ese templo, entonces lo más natural es hacer una clase de compromiso con la iglesia que refleje esa verdad. Y segundo, si tengo responsabilidades y necesidad de la iglesia, entonces lo más natural es hacer un compromiso con la iglesia que me dé la posibilidad de cumplir con mis responsabilidades y que me ayude en mi necesidad como creyente. Mi hermano, si no te convenzo para que te hagas miembro de la iglesia, ¿esto qué? Al menos yo he orado y te pido que pienses en esto. Al menos debes convencerte por la palabra de dos cosas. Convéncete de que según Dios tú eres una piedra en su templo. Y segundo, que tienes una responsabilidad y una necesidad de tu iglesia. Que te convenzas de eso. El día que te convenzas de eso, ¿sabe cuál va a ser el resultado natural? Abraza, mi hermano, mi hermana, el diseño de Dios, tus responsabilidades y tus necesidades por medio de un compromiso formal con tu iglesia. ¿Por qué es importante la membresía de la iglesia? Voy a repetir esto. Porque al hacernos miembros reflejamos. Yo quiero estar alineado a lo que Dios dice y hace. Yo no quiero ser alguien contrario a Dios. Reflejamos en la práctica el hecho de que Dios nos llama piedras de su templo. Y segundo, porque al hacernos miembros nos colocamos en el contexto apropiado para que la necesidad que tenemos de la iglesia sea provista y para que podamos cumplir nuestras responsabilidades con los demás creyentes. Al hacernos miembros nos colocamos en el lugar correcto para que esa necesidad que tengo de la iglesia sea provista y para que pueda cumplir con nuestras responsabilidades como creyentes. Amén.